valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid, de nuestros acentos el orbe se admire, y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a salir, juremos por ella desde a morir. El mundo vio nunca más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor, que aquel que inflamados nos vimos del fuego, estimara a riesgo de patria el amor. Arratsaldeon, eskerrik asko naino hurbiltzeagaitik. Esan bakarrik hasteko aukerak benetan merezi dauela, ze oso gutxitan ikusten da honelako erakusketa bat, eginda dagoen lan eskergarekin, eskaintzen den informazioarekin, zelako variedadea dagoen argazkitan, temeatan eta barretan, eta zelako ondo landute dagoen bebai bere garapenean. Eta ez da bakarrik lana, ikusten da egiak, amendeko Iñaki Berasategi, bera da arduradune, maitasuna bebai gehitzen dutzola, maitasuna zentzu sakonenean. Maitasuna lanarekiko, hartutako lanarekiko. Dana dela Iñaki Berasategi gure hartzen dagoela ez da lehenengo aldia. 1976an, orduko Gernika bombardaketaren batzorde ikertzaileak antolatu eban alako bilkura klandestino bat, 1976ko apirian inguruan bombardaketaren urte horrenarekin lotuta. Eta deitu eban bombardaketaren testigantzak eta kontakizunak zabaldu nahi eben jendea, Iñaki kondo goratuko dau, ze bertan egon zen, kazetari batzuk bai ditu desan, eta orduan Iñaki gaztexea izango zen, baina hemen egon zen. Eta orduan izen zen lehenengo aldiz, era erdi klandestino horretan, edo klandestino guztiz, 350 lagun inguru batu zirela bombardaketaren inguruan euren kontakizuna emoteko irrikitan eta gogoz. Aurretik bai, gerra sasoien orduko garaiko testigantzatauz, arlo desberdinetakoak, egur txikiren esmalguden lana daude bai, 1992an klandestinitatean ere, 190 inguru lagunen ahozko testigantzak era klandestinoan guztiz bildu basanak, baina lehenengo aldiz horrelako bilkura bat egiten zana kontakizun hor batzeko, orduan 1976an egin zen Hidalgo kapitaina kontuatu gari gainera, ezta? Gaur ere Iñaki atzera bedekogu eta eskaintzen dozku erakusketa itzela hau. Nik orain txuletatako doz Iñakiren lanak eta buruz ez dakidaz, eta orduen akoitzako dut irakurri dut, bale? Irrati eta pentsari ibilbide luzeko kasetaria da Iñaki Berasategi. Herri irratian eta Euskadirako korrespontsal ofizioso gisa lan egin zuen oposizio antifrankistaren hainbat argitalpenetan. Diario 16 eta Cambio 16 egunkarien Parisko korrespontsala izan zen. Euskadira itzultzean, Radio Euskadiko hastapenetan parte hartu zuen albistegietako zuzendari gisa. Horrez gain, albistegi, kultura eta entretenimendu programen burua, editorea eta aurkezleare izan zen. Hala, Euskal Grafiti nola memoriaren bosgorailua saioetan bezala. Halaber, egin eta gara egunkarietan zutabegilea ere izan zen. EITB-en redaktorea, edatzaile kulturala, urteetan zehar, Bigarren Errepublikaren, Gerra Zibilaren eta resistentzia antifrankistaren soinu memoria egin du balio dokumental handia duen fitxategia sortuz. 2006an
EITBek editatutako 1996 Memoria de un conflicto, Memorias de la Guerra Civil en Euskadi liburua eta audioa uztartzen zituen argitalpenaren egilekidea, Javier Dominguezekin, bai? Burutu zuten. Hau nire aldetik. Nik azpimarratu nahi dut gainera gauza bi. Argazkiak, edukinak, musika eta simbologia uztartzen dituen olako erakusketa bat topatzea, hain bizia, ez dela erreza. Eta hori egiaren merito itzela dela. Eta gero, ikusten dien argazkien artien, badauzela batzuk garaiko askatasun espiritua islatzen da bezenak. Hor badauzatako argazki bi, Biba el Feminismo Andre batzuenak, bako janskera bat aukienak, edo Donostiko danborradan Andraskoen desfilearena. Zelako espiritu berritzailea sortu zen egoan, bizirik, Errepublika garaian, aurrek urtetan eta urren urtetan, 2026ko Uztailak 17-18ko kolpea heldu eta 40-50 urtetako zigorra, edo gehiago, edo urte gehiago esango dut, zigorra ezarri arte. Eta orain, Iñakiri eskerrak emon, eta bera itziko txote, pues adelante. Las gracias te las tengo que dar yo por esta presentación que me has hecho. Antes de que se me olvide, que yo soy además muy malo para estas cuestiones protocolarias, quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado, Camino, las chicas de la Cultureche, el traductor que está el traductor de los textos al euskera y bueno, en fin, todos los que habéis ayudado a que esto, pues se haga realidad. He preparado una presentación en la que me he centrado fundamentalmente en las fotos de la exposición que tienen que ver con Guernica. El origen de esto está hace un año en Larrabetzu, que es donde yo vivo, con motivo de la celebración del día del Bizkarri Eguna. Pues de forma un tanto improvisada se me pidió, oye, ¿puedes hacer algo? Y entonces se me ocurrió hacer una exposición virtual, esto es, coger las fotos, clasificarlas, meterlas en un PowerPoint y pues dar una charla con esas fotos, explicándolas, contextualizándolas. Entonces he aprovechado parte de ese material para preparar esto que hoy, a partir de hoy vamos a ver aquí. Aunque he eliminado bastantes fotos que había de todo lo que tenía que ver con el cinturón de hierro, la ruptura del cinturón de hierro, incluso fotos de la entrada de los franquistas en Bilbao, para introducir más fotos que tengan que ver con Guernica, con el bombardeo de Guernica o con el Guernica, con el cuadro. Para cerrar el cuadro de diálogo que se ha abierto ahí. De preámbulos, y vamos a ir viendo una por una las fotos todas las fotos que tienen que ver con Guernica o con el Guernica, y las voy comentando. Baina hasi aurretik txalo bat, Iñakiri, Esta foto, luego todo lo que os cuente lo tenéis ahí debajo de cada una de las fotos. Es una foto muy curiosa que tiene que ver con el comienzo de la República, cuando el Partido Nacionalista Vasco, recién reorganizado, recién reunificado tras la división que hubo entre las tendencias Comunión y Aberri, sale a la luz y coincide, durante los primeros tiempos de la República, coincide con los tradicionalistas, con los carlistas, en impulsar, en hacer campaña a favor de un estatuto de autonomía. Un estatuto además de autonomía para las 4 provincias del sur.
esto es, incluida Navarra, el que se conoció luego posteriormente como el Estatuto de Estella. Y en la campaña a favor del Estatuto de Estella estaban implicados tanto los nacionalistas vascos como los tradicionalistas, los carlistas. Y un carlista prominente era este señor de aquí, Marcelino Oreja, al que vemos en un mitin pro estatuto, donde, ¿reconocéis el lugar? En Baseale. Aquí una ampliación de la revista Le Cahiers d'Art, los cuadernos de arte, donde apareció publicado el poema de Loire. Y ahí a la derecha un grabado que hizo Aurelio Arteta. Antes he hablado de Ucelay. Una de las cosas que quería Ucelay era que Aurelio Arteta fuera el que hiciera el mural para el hueco del pabellón de la República, donde finalmente fue el Guernica. Lo que pasa que Arteta ya sabía que el gobierno de la República ya le había encargado a Picasso hacer un trabajo, todavía no estaba decidido que fuera el Guernica, y entonces renunció. Aparte de que él estaba haciendo los trámites ya para marcharse a México, donde luego moriría atropellado por un tranvía en 1940. Pero cuando estalló la guerra, Arteta vivía en Madrid y en noviembre le evacuaron hacia Valencia, a él y a los artistas notables, artistas, escritores que vivían en la capital madrileña. Y allí en Valencia, pues hizo, entre otros, este boceto, hizo varios, parece que con la intención o bien de publicarlos en alguna revista o sacar algunos pósters. No sé si se lee bien desde ahí, dice: pasaron por Guernica los invasores. Aquí otros dos carteles, dos pósters sobre Guernica. El de la izquierda se publicó en Francia, es de un autor, bueno, no se conoce el autor, es anónimo, pero es curioso porque, digamos, la utilización simbólica, ¿no?, de la imagen de Cristo, tiene también aquí escrito, dice: en verdad os digo que quien ha hecho o que ha mandado a hacer esto no está conmigo sino contra mí. Utiliza un lenguaje muy evangélico. Es curioso, digo, porque, bueno, pues eso, ¿no? Parece, ¿no?, dirigido un poco a un público católico, ¿no? Digo, porque era donde el franquismo tenía en el exterior, pues como, bueno, pues la persecución, los conatos de persecución religiosa que hubo durante la República y la guerra. Pues la imagen que tenían los republicanos era esa, ¿no?, que eran un poco tragacuras. Entonces parece que, ¿no?, que se utiliza la figura de Jesucristo para decir, bueno, no, estos que vienen presumiendo de cristianismo y de amor al prójimo, pues no, eso no es eso, lo que no tiene nada que ver eso con el cristianismo. Y este es el cartel que sacó Oskar Kokoschka, que creo que se está exponiendo ahora en el Guggenheim, en la retrospectiva sobre Kokoschka. Yo no sé si yo lo vi por primera vez en el Museo de Bellas Artes de Bilbao hace ya un montón de años, pues una exposición de carteles donde sacaron, pues, carteles firmados por artistas de renombre que tenían en su depósito. Y hay una cosa muy curiosa. Yo creo que este cartel es bastante premonitorio. Bueno, Kokoschka, que era un hombre de ideas anarquistas o anarquizantes, él era austriaco de origen, había tenido que salir por pies de la Alemania nazi, se había refugiado en Checoslovaquia y entonces, bueno, pues editó este cartel en el que, bueno, pues está
es clara, bueno, la leyenda dice ayudar a los niños vascos. Y bueno, pues este edificio que aparece ahí es el famoso castillo de Praga. Está claro que el avión que aparece arriba es un avión de la Legión Cóndor, y aquí, bueno, pues imágenes del bombardeo. Y lo que yo digo es, en la web del Museo de Bellas Artes se nos dice que ese puente es el puente de Carlos de Praga, de la capital checa. Pero yo creo que no, yo creo que es el puente de Augusto de Dresde. Como bien sabéis, unos años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, Dresde fue totalmente destruida por los bombardeos de la aviación aliada. ¿Por qué digo que no es? Obviamente no es el puente de Carlos de Praga, porque es muy característico. Los espolones del puente, los tajamares del puente, no son esos. El puente de Praga tiene en las varillas del puente tiene unas estatuas muy características, y sin embargo, si miras, Kolkoská, bueno, pintó muchísimos puentes, pero tiene en concreto un cuadro que está en un museo de Hamburgo, donde se ve Dresde antes de la guerra, y el puente es el puente Augusto, tiene esa inclinación que vemos ahí. Entonces yo digo, pues pudo resultar algo premonitorio, ¿no? A veces los artistas tienen este tipo de cosas. Desde luego no es el puente que dicen en la web del Museo de Bellas Artes de Bilbao. De ser algunos más parecidos, ya digo, que es el puente ese Augusto de Dresde. Bueno, en fin, sin más, no, tampoco quiero incidir más en el asunto. Ya, bueno, estas fotos son... Este niño se llamaba, según figura en el reverso de la foto, Paulino Azaceta, y era vecino de Guernica. Entonces resultó herido en el bombardeo, perdió a su padre y a su madre, y le evacuaron y acabó recalando en Valencia en un refugio para niños huérfanos de guerra. Y allí en Valencia, este señor al que vemos ahí en la foto de la derecha, que era abogado, periodista y crítico taurino, y firmaba sus crónicas, sus reportajes como Caireles. Pues le hizo una entrevista en octubre del 37, o sea, unos meses después del bombardeo, cuando pues, el chaval había, de Guernica, supongo que luego le llevan a Bilbao para curarle al hospital, luego me imagino que pues, se retira de Bilbao hacia Santander, Asturias, allí seguramente igual embarcaría en algún pesquero, iría hasta territorio francés y luego entraría otra vez por Cataluña, digo, para haber aterrizado en Valencia. Y entonces le publican esta entrevista en Crónica, que era una publicación de Madrid, una revista gráfica de Madrid, donde vemos que ponen esta foto que hemos visto antes, pero añaden esta otra nueva en la que se le ve mostrando las heridas que había sufrido, las cicatrices, las heridas que había sufrido en el bombardeo. Bueno, luego en el texto, lo tenéis por allí, bueno, pues cuenta cómo él ve a su padre, que totalmente despanzurrado, a su madre que había muerta bajo los escombros, y que entonces él, que con las heridas que había sufrido, pierde el conocimiento y se despierta en el hospital de Bilbao. Aquí pone Araceta, pero detrás, el niño Paulino Araceta, testigo y superviviente de la destrucción de Guernica por la aviación facciosa, evoca sus recuerdos de aquella espantosa jornada.
pero en el reverso de la foto pone Azaceta. Y aquí tenemos a José de la Bouría, el alcalde de Gernika, en una foto hecha seguramente en la delegación del gobierno vasco en Barcelona al cumplirse el primer aniversario del bombardeo. Es una foto bastante buena. Yo he visto otras fotos de la Bouría y no sé, y aquí volvemos a verle en el centro. Lo que pasa, bueno, la foto ya no es tan buena, al lado de Aguirre, de Indalecio Prieto, de Antoni Irala, y yo creo que es Santiago Aznar, el del traje claro, el consejero socialista, pero no estoy seguro. Veis la Icurriña arriba y luego una pancarta atrás donde se da efectivamente en el aniversario de la destrucción de Gernika. No se puede ver el texto entero porque lo tapan el grupo con sus cabezas. Y este es el folleto, una de las caras del folleto de rutas de guerra que abrieron los franquistas para rentabilizar sus victorias militares. Pretendían, por un lado, dar a conocer sus presuntas hazañas y, por otro, recaudar divisas, porque estaban un poco caninos, las necesitaban, ¿no?, para pagar sus deudas de guerra y también, de paso, pues para hacer labor propagandística. Planearon hacer 4 rutas de guerra, pero finalmente solo entraron en funcionamiento 2. La primera de ellas, la ruta de guerra del norte, que iba desde Irún hasta Oviedo. Ahí vemos el plano. En el folleto pues aparecen una serie de informaciones y aparecen fotos, pues no sé, la Cruz de Urquiola, esto es Castro, Gernika, algunas Gernika, bueno, más viene Ondarroa también, pero no, esto es un pueblo pesquero de Asturias. Por arriba creo que hay en las pequeñitas, creo que también hay alguna más bueno, aquí aparecen los requetés haciendo guardia en el árbol. La famosa foto de los requetés. Y este es el reverso de la foto, donde aparece ahí Franco con algunos de sus generales más destacados. Y bueno, también hay una serie de fotos. Esta es de Larrabechu. Esta foto está en la plaza de Larrabechu. Yo llegué a ir pues, investigando en la foto. Esta aparece publicada en el Diario Vasco pues pocos días después de la entrada de los franquistas en Larrabechu y no se ve lo que hay ahora. En Larrabechu, ¿no? ¿De coño sería esto? Y me costó bastante identificar el sitio, pero bueno, ya al final lo conseguí. Y la ruta del norte, la ruta de guerra del norte, pues incluía naturalmente el paso por Gernika para que los visitantes extranjeros pudieran contemplar cómo había sido destruida por los rojos separatistas. Y aquí vemos a un grupo de esos turistas, pues ahí en el exterior de la Casa de Juntas. Y luego, bueno, ahí parecen muy pacíficos, ¿no? Pero son del mismo grupo, los de la derecha. Eso es en Gastelumendi, en Larrabechu. Ahí se ve un trozo de la cruz ya derribada, la cruz que erigió la Diputación de Vizcaya, pues un año después de la ruptura del cinturón anterior. Hay bastantes más fotos de estos turistas de guerra también en la Biblioteca Nacional. El que puso en marcha
a través de lo que se llamó Servicio Nacional del Turismo, fue Luis Bolín. Luis Bolín fue el periodista del ABC que contrató en su día el Dragón Rapid, que había de trasladar a Franco desde las Canarias hasta Marruecos, para tomar parte en la sublevación, bueno, encabezarla. Y junto con las fotos relacionadas con Guernica, he hecho también una selección de las fotos de Robert Capa en Bilbao, que me parece, bueno, sencillamente muy significativas. Robert Capa llegó a primeros de mayo, no he podido precisar la fecha, yo creo que sobre el 4 o 5 de mayo, coincidiendo con la batalla de Soyuve, estuvo fotografiando escenas en la batalla del Soyuve, luego las podéis ver algunas aquí en el libro de Capa, que publicó en 1938, La muerte en ciernes, pero también se dedicó a fotografiar la retaguardia, la vida en Bilbao. Y ahí tiene una serie de fotos que a mí me parecen estupendas y que nos dan mucha información sobre cómo era la vida en la retaguardia de la capital de la Euskadi republicana. Empezamos a comentarlas. Estos son zapadores, seguramente asturianos, descendiendo por el puente del Arenal. Van a fortificar. Como es en mayo, yo supongo todavía el frente estaba relativamente lejos de Bilbao, supongo que desde aquí podían ir igual, tal vez a la estación de Atxuri, para allí coger el tren que les acercara a su destino, o tal vez a coger autobuses que les llevaran a otro lugar en la zona del Teatro Arriaga, las dos plazuelas, la de delante y la de atrás. Lo curioso de las fotos que hace Capa es que yo le tengo controladas prácticamente todas, entonces la mayoría de las que hace, las hace en un tramo de 700 metros, que va del Arenal hasta la Diputación y alguna calle adyacente. Luego también hizo alguna escapada, por ejemplo a Portugalete, a cubrir ahí el bombardeo de los depósitos de Camsa y, por supuesto, en Soyuve. Pero en Bilbao se hinchó a hacer fotos. Aquí solo veremos unas cuantas, pero esta foto está hecha en la entrada del edificio central del Banco de Bilbao, bueno, actualmente BBVA Argentaria, en la Gran Vía, enfrente del Corte Inglés. ¿Cómo lo sé? Por ese detalle, el rosetón ese que hay ahí. Todavía se conserva, si vais, lo veréis. Y luego existe la constatación, lo que comentaba antes de la labor del gobierno vasco en lo que se llamó la defensa pasiva, la construcción de refugios en los sótanos del Banco de Bilbao, que entonces se llamaba Banco del Comercio, que era una filial del Banco de Bilbao. Hubo un refugio durante la guerra. ¿Por qué está la gente ahí? Porque hacían lo que llamaban un día caprónico. ¿Qué era un día caprónico? Un día soleado. Digo yo que era un día soleado, bueno, aparte que se ve la sombra que hacen los sacos y demás, porque se cubren con un curucho, hecho con un chus de papel o las páginas de un periódico. Los días caprónicos eran aquellos días soleados en los que la aviación enemiga tenía buenas condiciones atmosféricas para bombardear. Entonces la gente se iba al refugio, cuando terminaba de sonar la alarma, volvían a salir, pero no volvían a sus casas, porque si hacía un día caprónico podían volver otra vez a bombardear. Entonces, pues eso, llevaban las labores del culto o lo que sea y se ponían ahí. Lo de caprónico, ¿de qué viene? Pues viene de Queipo de Llano. Queipo de Llano, a través de Radio Sevilla, en aquellas peroratas que lanzaba por las noches cuando ya estaba un poco perjudicado, pues solía amenazar, dice, porque yo cojo mi Caproni, él tenía un Caproni, un avión italiano,
porque cojo mi Caproni y voy yo a bombardearos personalmente a no sé qué. Entonces de ahí viene lo de los días caprónicos. Este es bueno. Bien. Esta foto a mí también me gusta mucho. Este es Baisala. Todavía hay una... este fundó luego después de la guerra una galería en Bilbao, todavía existe, al lado de Elkar, del licenciado Poza, de la galería Elkar, ahí está la galería Baisala. Entonces era Rafael Bayón Salado, era riojano, pero bueno, vino a Bilbao, de muy jovencito, y antes de la guerra, los domingos en el Arenal era un poco lo que los franceses llaman la plaque tournante, ¿no? el punto neurálgico de Bilbao. En cierta medida yo creo que lo sigue siendo, ¿no? Pero bueno. Entonces, allí en el Arenal, pues entre el concierto de la banda municipal, los barquillos de los críos y no sé qué, él se dedicaba a pintar. Entonces, se dedicaba a pintar y rifaba los cuadros. Esto es, al mismo tiempo que pintaba, vendía números baratitos y bueno, al final del día él cogía, rifaba el cuadro y se lo daba al ganador y se llevaba unas perillas para casa. Y durante la guerra hizo un maratón pictórico. Estuvo durante una semana, pintando sin parar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche en el Arenal, a beneficio de los hospitales de sangre. Y bueno, fijaos, dice, entregado hasta la fecha 9.203 veces, que era una cantidad fabulosa para la época. Y aquí le vemos pintando. Ese enfrente es el hotel de Inglaterra, y aquí debajo aparece el toldo del Boulevard, del Café Boulevard, que entonces no estaba donde luego lo conocimos nosotros, sino que estaba en los bajos del Hotel de Inglaterra, que es donde ahora está el hotel de un grupo israelí, Nix, o no sé cómo se llama, esquina El Arenal y Correo. Y aquí vemos a la gente que está, pues eso, viéndole pintar, un mogollón de gente, mujeres, niños, hombres de uniforme, en fin. Aquí se ve un poquito el rótulo del Hotel Torrontegui y ahí al fondo la iglesia de San Nicolás. En el Hotel Torrontegui era donde se alojaban los corresponsales de prensa extranjeros, que es, bueno, el edificio ya lo tiraron, el que estaba al lado de la sede central del Banco de Bilbao, en San Nicolás. Ahora creo que se llama edificio Surne, o no sé cómo se llama. Las colas del hambre. Esta es una cola. Claro, había racionamiento que se fue además intensificando a medida que iba avanzando la guerra, y entonces, bueno, pues las mujeres fundamentalmente iban los niños también, vemos a uno, con la bolsita y todo eso al mercado del Ensanche. Este es el mercado del Ensanche. Las casas que se ven al fondo, también las tengo identificadas, son de la calle Colón de la Reatell, donde ahora está la charcutería, la moderna, que la trasladaron hace algún tiempo ahí. Las fachadas son, bueno, en la que es la planta baja, con el ir y venir de distintos comercios está un poco cambiado, pero la primera planta eso está exactamente igual. Esto está frente a Ibáñez de Bilbao, en la desembocadura de Ibáñez de Bilbao, en la plaza de Ensanche. Y otro detalle en el que me he fijado, ¿veis esta cabeza aquí? No la mía, una ertzaina. Claro, había cola y había que establecer un poquito de orden, o bueno, estar allí vigilando para que no se desmadraran demasiado las cosas. Más hambre, rebuscando en la basura. El biógrafo de Wieland, uno de los biógrafos de Capa, dice que
Dice, no, están trabajando y fortificando y acumulando basura delante de las fortificaciones para reforzarlas. Bueno, no, está claro que no. ¿Dónde es eso? No sé. Pues se supone que esto en algún vertedero en las afueras de Bilbao, ¿no? Pero digo, se ve ahí. Seguramente igual lo confundió con esta otra foto, que no está aquí, pero que la he metido para que veáis. Estas sí son mujeres fortificando. Epa. Fortificando puede ser Archanda. Ese monte que aparece ahí arriba, a ver, ahí, puede ser el Serantes, no sé. Y esto puede ser Archanda. Es que, claro, se ven por ahí algunas casas, algunos caseríos. Seguramente se confundieron porque esta mujer, lleva un vestido muy parecido a esa de ahí, pero no es el mismo, ¿eh? Porque si os fijáis, esta tiene un cinturón y esta no. Y entonces esta sí que es, aparece además, también tienen aquí un cesto de esto con láminas de castaño. En la otra foto veíamos que había ahí uno que no sé yo si es un niño o es un señor mayor, pero que se ve, tiene como, podía ser manzanas o algo así, no sé, me parece, bueno, es igual. Y aquí, bueno, se ven restos ahí de excavaciones que habrán, pues no sé, Archanda y la zona de la ermita de San Roque, todo eso estaba cosido de trincheras. Y aquí se ve pues una caldera de esas de galipó, eso para fundir el galipó, no sé, o un depósito de agua para luego hacer hormigón, no sé. Seguramente confundía las dos fotos y por eso decía que estaban reforzando con basura las fortificaciones. Y más hambre. Esta foto es muy buena también, me encanta. En el Instituto Internacional de Prensa, que no sé, es una institución de Nueva York que conserva los derechos de reproducción de las fotos de capa, está mal clasificada. Dice, gente esperando ser evacuada. No, está gente que está esperando a comprar pescado. Durante la guerra, la flota pesquera pudo faenar con relativa tranquilidad porque tenía en Punta Galea y en Punta Lucero había unas piezas de grueso calibre que tenían un alcance, pues sobre todo las de Punta Galea, que eran más modernas, tenían un alcance de, no sé si eran de 20 kilómetros, el equivalente a 20 kilómetros, no sé, millas marinas cuánto es. Entonces la marina franquista no se acercaba mucho porque, claro, le pegaban un pepinazo con aquello y a urbe no. Entonces, pues, faenaban, si tenían capturas, pues cogían, entraban por la ría hasta Bilbao a vender el pescado. Vemos aquí como las mujeres pues tienen recipientes, cazuelas y demás, y los otros no sé si iban también a comprar o eran simples curiosos. Eso es el muelle del Arenal, el puente del Arenal. Y aquí arriba a la izquierda, si os fijáis, ese es el paso. Ahora solo hay uno, pero antes había dos. El paso desde el muelle del Arenal hacia la plazuela de la Arriaga. Y estaba protegido con sacos terreros, también otro refugio improvisado. Joder. No lo colocas. Ahí está. La gente en la época en que no había teléfonos móviles. Todos leyendo en el periódico. Este es Los Bajos de la Arriaga, el café de la Arriaga, que estaba en los bajos. Bueno, yo creo que hasta las inundaciones estuvo allí, las inundaciones en el 83. Y es una imagen también muy significativa de la guerra. Fijaos en el cartel que hay ahí, es un cartel del Partido Comunista de Euskadi que tenía un paso atrás, fortificación, fortificación, fortificación. Claro,
cuando no tienes armas, pues eso, defensa pasiva contra la aviación, a base de refugios y fortificar, pues... Y eso, la gente leyendo los periódicos. Sí, otro detalle, ¿veis alguna consumición en las mesas? Y luego lo de los periódicos, en Bilbao, a pesar de las restricciones de papel, racionamiento de papel de periódico, en la guerra se editaban 12 cabeceras de periódicos diarios, entre ellos varios vespertinos y un diario deportivo. Luego ya cuando llegaron los otros, pues nada, se apoderaron de las rotativas de este, de la redacción del otro y demás, y luego solo la Gaceta, sí, pues la Gaceta era un periódico conservador, reanudó la tirada bajo la tutela de gente de orientación, eso, sobre todo clerical, tradicionalista. La Falange refundió creó el Correo Español y lo refundió con el Pueblo Vasco, que el Pueblo Vasco era propiedad de Picabea, el que hemos visto ahí, el delegado del gobierno vasco en París, y luego fundó también El Hierro, el diario de la tarde, y se acabó. Eso fueron todos los periódicos, de 12 a 13, perdón, a 3. Y esta foto la sacó Robert Capa, y lo que decía antes de que todas sus fotos de la retaguardia de Bilbao las obtuvo en un tramo de no superior a los 700 metros. Esta foto no está aquí, pero le he añadido. Está obtenida también desde la terraza de la Arriaga, solo primero, bueno, en otro momento, pero esta es la terraza del Café Arriaga, y luego, pues cuando hubo una alarma de bombardeo, pues se dio media vuelta y tiró esta foto, que se dirigen obviamente al refugio que hay, que hemos visto antes en la foto del pesquero, de la venta de pescado. En una de sus biografías cuenta Capa que él lo que hacía era, cuando había una alarma, empezaba la gente a correr, él se quedaba quieto parado, y entonces se dedicaba, y así, pues por ejemplo, sacaba fotos como la de la niña del abrigo, y bueno, hay más, aquí veremos alguna otra. Y luego ya, cuando ya se quedaba todo desierto, pues cogía y se ponía a cubierto. Esta foto es otra alarma. Aquí es curioso el contraste, ¿no?, entre estas mujeres que van corriendo. Hay esa anciana que parece como que quiere correr, pero igual el cuerpo no se lo permite. La madre ahí con los niños, y el tío ese bastante tranquilo, y este ya leyendo el periódico. Esto es en la Gran Vía. En la Gran Vía, frente a donde... Es que ahora ya no sé qué tienda, porque los de Zara, como han cambiado tantos de emplazamiento, aquí está el Banco de Bilbao. Lo sé porque eso arte es una galería de arte que estuvo abierta, pues no sé, hasta los años 80 o pudo estar, o muy avanzados los 70. Aquí aparece otra vez el cartel del Partido Comunista. Es distinto, pero ni un paso atrás. No sé qué más pone, salud y no sé qué, claro. Esta foto es... ¿Reconocéis el sitio? ¿Alguien reconoce? Es la puerta principal de la Diputación. Fijaos lo que hay, está igual, las rejas de oro, fijaos lo que hay detrás de las rejas. Se ha puesto herrero. Esto es una expedición de niños que van a ser evacuados desde Santurce. Si os dais cuenta, se han puesto
sus mejores galas, ¿no? Y claro, ahí están, pues con la madre, con una madre, la abuela, otra abuela. Claro, los hombres estarán en el frente. Igual muchas madres han tenido que quedar cuidando a niños más mayores, no sé. Sabemos que que forman parte de una expedición, están ahí esperando para que les lleven a Santurtzi, porque luego después algunos de los niños y algunas de las mujeres aparecen en otras fotos que sacó Capa luego ya en Santurtzi. También sacó bastantes de una evacuación de niños, no la de La Habana, pero porque hubo bastantes expediciones, aparte de la de La Habana es la más famosa, la más conocida, pero hubo bastantes expediciones de niños evacuados a Francia, a Bélgica, a la Unión Soviética. Ya vamos a cerrar con el Elai Alai. Aquí les vemos en París, 1937, durante una actuación. Yo creo que el plató o el escenario es el mismo que luego aparece en la película, en el documental del Elai Alai, que se rescató en 2012, creo recordar, de Nemesio Sobrevila, el mismo que hizo el documental sobre Guernica. Entonces, bueno, pues se conocen ahí estaban posando para el fotógrafo, porque la calidad de la imagen es muy superior a la de los fotogramas del documental. Y esto ha sido todo por ahora. Os invito, pues eso, a que veáis el resto de las fotos. Y por aquí he dispuesto pues una serie parte de los libros que yo he utilizado para contener las fotos y los documentos, unos cuantos cómics, libros de cómics sobre el bombardeo de Guernica o sobre el Guernica de Picasso. Y aquí pues he dejado también unos cuantos discos que tienen que ver fundamentalmente con las grabaciones que hizo en su día Eresoinka de canciones, tanto de canciones populares vascas como de canciones de la guerra civil y bueno, pues algunas hijuelas del legado de Eresoinka, pues un disco de Propizkunde que editó el Centro Vasco de Caracas. Propizkunde, al frente del cual estaba Paulino Urresti, que era uno de los miembros de Eresoinka, o este disco también muy curioso, en el que aparece Iono Neñatibia. Iono Neñatibia era uno de los chistularis de Eresoinka, que estuvo presente en la grabación de la primera versión conocida de Eusko Gudaria. Se grabó en París a finales de 1938. He puesto aquí el disco que Txamendi Larralde, el original, dedicaron a Joseba Elósegui, donde también aparecen las llamas de Guernica. Este disco que sacaron los de Eri en 1965, con motivo del centenario del el nacimiento de Sabino Arana, que es curioso. Hay dos ediciones del disco, una que es un poco más chunga, que es la que sacaron en plan clandestino, y esta que está un poco mejor impresa y demás, que sacó el sello Gorilla de Bayona. Es curioso cómo han dado la vuelta al cliché. Este que aparece aquí es el hermano de Coti Martínez de Lecea. Y el periódico que aparece de fondo de la portada es un número que sacó Alderdi, el órgano del PNV en la época, el órgano clandestino, donde venía un artículo sobre la Berri Eguna que se celebró en Guernica en el 64, creo recordar. Bueno, este disco también tiene toda una historia, está también grabado en París,
en una iglesia que había, o sea, Notre Dame des Espagnols, Nuestra Señora de los Españoles, que estaba al lado de la sede de las oficinas del gobierno vasco en París, en la Rue Saint-Jean, y lo estaban grabando allí. Y entonces el metro de París en muchos tramos es un metro muy superficial, ¿no? Entonces a mí me pasaba cuando vivía allí, estabas igual en el cine viendo una película y de repente veías el metro, una línea de metro que pasaba por al lado. Entonces hay una edad muy curiosa que los que estaban allí grabando de forma bastante artesanal, dicho sea el paso, pues cada vez que pasaba el metro pues tenían que interrumpir la grabación y demás. Bueno, en fin, las rayitas ya de... Podéis coger eso, lo pongo aquí, la banda sonora. Son todo, como ya indicabais, son todo canciones, himnos, música ligera, música psicalíptica de la época, simulando lo que podía ser la programación de radioemisora bilbaína, lo que luego fue Radio Bilbao, en 1937. Simulando en cierta medida, porque metían mucha música clásica, mucha zarzuela, pero también metían este tipo de canciones y demás. Bueno, pues nada, muchas gracias. Cantemos soldados el himno a la lid de nuestro